Hola chicos, espero que todos me puedan escuchar bien. Si ponen por favor en los comentarios si alguien me está escuchando mal. Muy bien, nada me presentan ustedes. Les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos. A todos, por favor. Bueno, me presento ante ustedes. Mi nombre es Estela Chávez. Actualmente soy la oficial nacional de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluyendo VIH. ¿Te tomamos la presión o no? Nosotros en Escoda tenemos un compromiso en el tema de la prevención del abuso sexual infantil y con nuestra participación como estudiantes de medicina. Es por eso que les estamos facilitando esta capacitación. Espero que todos la disfruten. Y en este momento les voy a pasar, por si no lo han contestado, que nos han dado el pase de lista. Ahí va a haber una pequeña evaluación que les pido que contesten. Y ya después se va a dar una al final de la capacitación para que en especial a los LODAS se les cuente la asistencia. Antes que otra cosa, y ya para darle la palabra a Saúl, solamente les quiero recordar que es por esto que estamos aquí en Escoda, que hacemos nuestra promesa de Keep the Promise and Get to Zero. Ahorita se da para ir a la menor cantidad de casos en el abuso sexual infantil, que es una problemática de salud pública muy presente y más de lo que se pueden imaginar.
Cualquier duda que tengan, con toda confianza, la escriben en los mensajes o en su caso prenden su micrófono, la dicen y ya después lo vuelven a apagar. En este momento les presento a Saúl Silva. Él es mi coordinador de Capacity Building. Está bastante emocionado de darles la capacitación y le doy la palabra. Me retiro. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Me escuchan todos? Pónganme ahí en el chat si me pueden escuchar bien. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar la capacitación. Les agradezco a todos por haber atendido y tomarse este tiempo para poder aprender un poquito más sobre una temática muy importante ahorita y especialmente por el compromiso que tenemos todos, ¿no?, por solucionar este tipo de problemas. Entonces, sin más paso, vamos a cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran comentar, me lo ponen en el chat. Y aquí podemos resolver sus dudas. Si me quieren me regresan algo, no se preocupen por nada, ¿ok? Además, sí les encargo, porfa, que silencien sus micrófonos para que no se escuche tanta interferencia. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el abuso sexual infantil? Existen diversas clasificaciones o maneras de examinarlo en diferentes códigos, en diferentes textos. Esta es la manera que a mí se me hizo que englobaba un poquito más la terminología de cada uno, que es cualquier forma de contacto de naturaleza sexual por parte de un adolescente o un adulto hacia un menor con el fin de estimular o gratificar la sexualidad de quien lo está llevando a cabo. Ahora, existen, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño lo marca como la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial. O también es una transgresión de los límites íntimos personales del niño o niña a la que se está vulnerando. Ahora, aparte de saber la clasificación o cuál es el significado del abuso sexual infantil, pues eso también tiene diferentes tipos. Ahora, dentro de estos tipos vamos a tener el abuso sexual directo y el abuso sexual indirecto. La diferenciación entre estos es que el abuso sexual directo involucra tener a la persona y manipularla físicamente. Aquí estamos hablando de penetración anal, vaginal, estamos hablando de violación, que puede ser con el pelo o algún otro objeto, estamos hablando de masturbación, sexo oral, tocamientos o manoseos en las partes íntimas de la otra persona, proposiciones sexuales e inclusive la explotación sexual comercial entra dentro de este ámbito. Ahora, el abuso sexual indirecto, que es algo un poco más desconocido, pero también es muy importante, son actividades en las que se expone al niño a situaciones de índole sexual o que se muestra material explícito. Estamos hablando de exhibicionismo, de voyerismo. El voyerismo es cuando una persona disfruta ver a otra persona tener relaciones sexuales, mostrar material sexualmente explícito, obligarlo a presentar actos sexuales que involucren al niño, observar a la otra persona tener relaciones o someterlo a él a otras relaciones sexuales mientras observa a la persona. Utilizar imágenes de niños y niñas o adolescentes en algún material sexualmente explícito y cualquier tipo de presentación en la que se exponga el niño a un material como tal. Ahora, ¿en qué situación se encuentra México actualmente? Bueno, pues es que la verdad, la magnitud está oculta, ya que no se han suficientes registros de estos actos. Aquí les presento una gráfica que es de Jackson, México, está por la OMS. Aquí podemos observar que aquí vamos a observar de que la clasificación de abuso sexual contra los niños, en tercer lugar se encuentra el abuso sexual infantil. Ahora, esta es una clasificación de donde existen investigaciones o averiguaciones previas y existe una carpeta de investigación abierta. Si se fijan, pues los casos son muy pocos y se presentan más en mujeres que en hombres. Ahora, esto varía de diferentes razones. Puede ser tanto por el miedo de las personas a revelar lo que les sucedió o el miedo que les pueda suceder a sus familiares, ya que no se sabe en qué magnitud está involucrado el abusador. El estigma que existe sobre esto, porque piensan que los van a tocar, piensan que van a convertirse ellos en agresores, o existen mil tipo de estereotipos que se les pueden adjudicar. Ahora, también falta de confianza en las autoridades. Esto no implica, estamos hablando de que tengan miedo de hablar con la policía, sino que también implica las autoridades en la escuela o las autoridades en casa, porque no saben a qué punto están involucrados. Por ejemplo, en el caso si es una escuela, si un profesor, si realmente lo van a querer o si la escuela lo va a defender. O en casa, si es un familiar,
y los padres tampoco le van a creer al niño. Entonces todo esto evita que tengamos el panorama exacto de qué tanto sea esto. Ahora existen otras derivaciones que nos especifica la OMS nos especifica la ONU, que ese es un acto más común de lo que se conoce. Ahora, voy a hablarles un poquito de los mitos de la realidad. Esto es muy importante porque todo esto nos da el preámbulo a por qué existe o por qué no se comunican los recientes casos de abuso sexual infantil. Ahora, primero, el mito es, el abuso sexual infantil no es frecuente porque los niños y las niñas hoy ya conocen sus derechos. Pero este es un problema muy común de la infancia. De hecho, como les mencionaba, según los datos de la OMS, se presenta 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han declarado haber sufrido abuso sexual en la infancia. Y esto no más las personas que lo han declarado ya en su adultez. Ahora existen personas que simplemente lo han borrado y no tienen ningún recuerdo de este por el hecho de que fue un acto muy traumático. Por los miles de casos en los que ocurren y no hay ni un registro. Ahora, vamos a pasar. A mis hijos y a mis hijas nunca les va a pasar. Bueno, la verdad es que ninguna persona está exenta de sufrir un abuso, sin importar el estatus socioeconómico que se encuentre, el género o la raza. La verdad es que aquí cualquier persona puede sufrirlo. Ahora, el abusador sexual, me parece que hay problemas con el audio. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a proseguir. Ahora, el abusador sexual de niños y niñas tiene características muy identificables. Ahora, realmente es que cualquier persona puede llegar a ser un abusador. La realidad es que los agresores pueden ser tanto varones como mujeres, heterosexuales, homosexuales. En general, cualquier persona puede llegar a ser un abusador en potencia. Nadie está exento de caer fuera de un perfil en el cual se le pueda determinar como un abusador. Ahora, existen ciertas características que se le adjudican a personas que caen en estas acciones o que son los abusadores, pero esto no aplica para todos. Existen miles de excepciones porque existen miles de casos diferentes. Ahora, los niños mienten, inventan, fantasean, son inducidos, fauladores, programados, por lo tanto lo que ellos dicen no son creíbles. Okay. Ahora todas estas afirmaciones pues son falsas, porque aquí existen muchos prejuicios que están rodeados en la sociedad que tratan de descalificar o invalidar lo que los niños nos están diciendo. Porque para empezar, no se ha demostrado que los niños mientan más que un adulto, y los niños pequeños en general, cuando ellos tienden a mentir, lo que suelen hacer no son inventos, simplemente están negando hechos para evitar culpas. Por ejemplo, si alguien rompió algo, ellos nomás van a mentirte diciendo que ellos no fueron, más no te van a inventar una historia completa, porque todavía no tienen ese desarrollo para crear ese tipo de mentiras tan elaboradas. Y luego otra cosa, pues es que hay cierto desarrollo de los niños pequeños o con discapacidad de la mitad que aún no poseen las habilidades cognitivas ni evolutivas para fantasear tanto con estas ideas, o sea, no pueden crear una mentira tan elaborada. Y por ejemplo, cuando los niños nos están hablando o nos están describiendo un caso de abuso sexual, pero realmente eso es porque ellos no tienen el conocimiento previo de eso. Realmente en el desarrollo normal no se llega a fantasear hasta que se llega a la pubertad sobre actos de índole sexual. Entonces realmente cuando un niño nos comenta esto es porque lo ha vivido o lo ha observado. Ahora, el abuso sexual es un fenómeno relacionado con la pobreza. Y este es otro mito muy grande, porque realmente esto existe o ocurre en todos los estratos socioeconómicos. No más que este mito se ha dado porque existe un subregistro estadístico de los casos que afectan a niveles socioeconómicos más acomodados, por diferentes razones para que esto no salga a la luz o no se vean afectados en otros ámbitos. Entonces por eso se cree o se tiene esta idea. Para todas las madres de niñas y niños abusados sexualmente son cómplices. Y este es otra de los grandes estigmas que existen, porque existen casos en los que la madre sí puede llegar a estar implicada, pero cada caso es diferente y cada caso es único. Existen casos en los que las madres pueden exponer a sus hijos de manera inconsciente a un daño potencial, más esto no significa que ellos están de manera voluntaria.
Chicos, por favor, silencien sus micrófonos, por fin. Ok, los niños y las niñas abusados sexualmente se vuelven prácticas sexuales o repiten el patrón con niños pequeños. Ahora, solamente una proporción de los niños y niñas van a tiempo no reciben una atención psicológica, por lo cual puede llegar a ocurrir que repitan las acciones cuando lleguen a una etapa más adulta. Más, esto no es lo que ocurre en todos los casos, y este mito es muy importante, porque esto hace que las víctimas atraigan a sí mismos y guarden el silencio sobre lo que les ocurre, por el hecho de que vayan a convertirse en abusadores sexuales potentes. Para los niños y las niñas de preescolar no necesitan obtener información sobre el abuso sexual, porque se aterrorizarían si están informados sobre el tema. Y ese es otro problema, por eso mismo es el mito y por eso se existe tan bajo registro de todos los casos que han ocurrido o que ocurren en el país, porque se piensa que a los niños no se les debe informar, pero en realidad a ellos hay que educarlos, hay que darles ayuda para que ellos puedan desarrollar habilidades que los manejen, nos permitan proteger. Ahora, claro que este tipo de acciones deben de ser estudiados con cuidado, de manera, obviamente. Ahora, ¿quiénes suelen ser los abusadores? Bueno, básicamente para esto vamos a tener las clasificaciones diferentes. El abuso sexual familiar o el incesto, que aquí es donde el agresor más frecuente es el padre, pero también puede ser el padrastro, el hermano, el primo, y o el abuelo que tiene un nexo de sangre o que es un familiar directo. Y luego está el abuso sexual intrafamiliar, que puede ser un vecino, un conocido, un amigo de la familia, un maestro, hasta una persona ajena al... Saúl. Sí, dime. Perdón, chicos, por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Hace mucha interferencia. Todos apaguen sus micrófonos, por favor, están haciendo mucha interferencia. Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos porque si no los vamos a tener que retirar. Se está escuchando mucha interferencia y no todos se pueden escuchar bien. Ok, ahora sí, ¿ya todos me escuchan bien? ¿Ya no escucha tanta interferencia? Ok, perfecto, entonces vamos a seguir. Ahora, dentro de las estadísticas que existen, más del 50% de los agresores suelen ser familiares, dado que estos suelen vivir en el mismo espacio en el que convive el niño. Entonces, por eso es más común que se ocurran estas ocasiones. Ahora, también los cuales siguen otros conocidos que no son familiares. Esto es porque ellos tienen acceso directo al niño, dado sea porque son vecinos, dado porque la confianza de la familia, entonces realmente nadie tiene una sospecha sobre ellos. Y el 12% de los casos son por personas completamente desconocidas. Entonces, se fijan, realmente nosotros siempre hemos tenido la idea de que el agresor siempre va a ser, por ejemplo, el típico, el chico de la van, el hombre, el chico del saco, el señor así. Y realmente, si nos damos cuenta, es todo lo contrario. O sea, el monstruo vive junto con el niño. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora hay que nos ponemos un caso de abuso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber manejar esta situación, dado que se encuentra dentro del mismo entorno y está bajo el mismo techo que el niño. Ahora, vamos a hablar de las etapas del abuso sexual infantil. Van a existir dos etapas que son el sistema de equilibrio oculto y la etapa de crisis familiar. Y en estas etapas vamos a tener 5 fases diferentes. Ahora, la primera fase es la fase de seducción. Aquí se va a desarrollar una actividad divertida o deseada en un marco de referencia del niño. La persona que va a abusar del niño si lo conoce, en este caso un familiar o un conocido de la familia, va a llevarlo a jugar, va a llevarlo al parque, va a hacer actividades que el niño donde se pueda sentir en confianza y que el niño le guste para atraerlo a él. Aquí va a manipular la dependencia del niño y va a jugar con la confianza de él mismo.
Y aquí es donde va a empezar a elegir la hora y el lugar a la cual va a hacer el abuso. Luego vamos a tener la fase 2, que es el abuso o la interacción abusiva. Y ese es el proceso gradual y progresivo de contenido erótico en el que se va a realizar el abuso. Aquí es como ocurre ya el abuso. Este puede ser de manera directa o indirecta, como les había mencionado previamente. Y luego vamos a tener la fase 3, que es el secreto. Aquí va a ocurrir la ley del silencio. Aquí es cuando el niño va a retraerse y no va a decir nada al respecto, por el miedo que puede llegar a obtener. Además de que el abusador va a recurrir a amenazas, va a tener mentiras, chantajes, o lo va a culpabilizar, todo para evitar que el secreto salga a la luz. Ahora, el problema aquí es que la etapa del sistema de equilibrio oculto es una etapa que se puede estar repitiendo varias veces. No es como que vamos a pasar de la fase 1, 2 y 3 para llegar a la 4 y la 5, sino que esto es así repitiendo y repitiendo hasta que el abuso salga a la luz. La fase 4, que ya es la fase de divulgación, aquí encontramos a la etapa de crisis familiar. La crisis familiar porque aquí ya todos tienen el conocimiento de lo que está ocurriendo. En el caso de los niños pequeños suele ser de manera intencional, ya que cuentan lo que ocurrió, o en el caso de que sean descubiertos por terceras personas mientras está ocurriendo el abuso. En el caso de los adolescentes es un poquito diferente. Aquí más ocurre cuando ellos se han alcanzado la etapa de la individualización, y aquí ellos ya les empieza a molestar el hecho que está ocurriendo, entonces aquí es donde ellos ya revelan lo que realiza el caso. Y por último tenemos la fase 5, que es la de retracción y la de represión. Aquí es cuando la familia busca descalificar al niño, se señala al abusado como culpable y se niega toda la evidencia de los hechos de lo que ocurrió. Entonces aquí el niño pues va a retractarse de lo que había mencionado y básicamente se va a ignorar todo lo que ocurrió. Ahora, ¿cuáles son las características de los niños y las niñas y adolescentes que han sido abusados? Bueno, no existe un perfil característico de un niño como tal, pero sí existen características que nos pueden determinar un poquito el sentido de si el niño ha sufrido un caso de abuso o no. Ahora tenemos características individuales, familiares y sociales. Ahora, en las características individuales podemos observar que es un niño que tenga baja autoestima, que sea una actitud pasiva, que tenga dificultades en el desarrollo afectivo, tendencia a ser una persona muy sumisa, puede que no sea muy bueno para tomar decisiones por sí mismo o que sea simplemente muy tímido. En el caso familiar, pues vive aislado de los padres, no tiene contacto directo con ellos, tiene escasa o realmente no sabe nada de educación sexual, tiene necesidades de afecto no satisfechas, tiene algún tipo de discapacidad o tiene adultos viviendo transitoriamente en la casa. Esto, por ejemplo, cuando tienen un tío que se queda en casa pero porque está de viaje, o un primo o cosas así por el estilo. Ahora, en características sociales, es cuando los niños son ejercidos en prostitución, cuando son huérfanos, cuando pertenecen a minorías, cuando viven o trabajan en la calle, cuando son víctimas de abuso de drogas, de alcohol, simplemente que sufren violencia social. Pero eso es nomás hablando de las características que los niños pueden presentar. Pero ¿cómo nosotros vamos a determinar de una manera más exacta si el niño está sufriendo o no abuso? Bueno, nosotros como estudiantes de medicina pues tenemos el conocimiento para poder determinar ciertas acciones que nos van a decir, ok, esto no es común en los niños o no debe ocurrir. Ahora, existen manifestaciones clínicas o otros datos que sí son un poco más, que son más exactos para determinar si el niño está sufriendo o no un caso de abuso. Ahora, aquí vamos a tener, por ejemplo, cuando los niños tienen ropa interior rota o esa está manchada, cuando tienen picazón, hinchazón, dolor o lesiones y sangrado en áreas genitales o anales. Infecciones urinarias frecuentes, enuresis o encopresis. Esto es muy común cuando los niños ya hayan pasado la etapa en la que orinan en la cama y y regresa otra vez. Los niños, aunque se supone que ya saben ir al baño, vuelven a orinar a la cama o llegan a hacerse en la cama. Esto es muy común. Entonces, este es un signo muy característico cuando los niños tienen este tipo de regresiones. También cuando tienen infecciones de transmisión sexual. Aquí hay un cierto criterio que existe, pero casi siempre, el 99% de las veces, es si un niño tiene una infección de transmisión sexual porque sufrió un abuso hasta que no se demuestre lo contrario, y así es como se va a determinar en adelante. Cuando tienen conductas o conocimientos sexuales inadecuados para la edad, como les he mencionado, ellos dependiendo de la edad que tenga el niño, va a tener ciertos conocimientos bases, pero
estos no pueden fantasear de una manera como un adulto. Entonces, cualquier tipo de historia, cualquier anécdota que ellos cuenten, que sea de un carácter muy explícito, significa que es algo que ellos ya han vivido o han visto. Ahora, cuando ellos tienen interés, un excesivo interés en temas sexuales, eso es común. Conductas o conocimientos. Por ejemplo, en conductas es cuando los niños están jugando, por ejemplo, a la casita, pero de repente, o sea, tú los ves que están jugando y empiezan a hacer juegos de tipo sexual. O sea, empiezan a, que por ejemplo, quieren tocar de manera sexual o de otra manera indiferente. O sea, cosas que no es normal que un niño juegue. Por ejemplo, juegan a la casita y papá y mamá, pero empiezan a tener ese tipo de conductas, a manosearse, pero de manera erótica, o lo hacen con un fin extraño. Eso no es común en los niños. Por ejemplo, el excesivo interés en temas sexuales, temas que los niños no conocerían por sí mismos o no aprenderían en la escuela y tendrían que escuchar en su casa. Por ejemplo, preguntando cosas propias del sexo, pero de una manera morbosa, porque ellos pues, no conocen, o sea, los niños son bastante inocentes. Y lo único que pueden reproducir es lo que han aprendido en casa. También es algo muy común el embarazo infantil o adolescente. Estos dos también son muy características de las personas que han sufrido un abuso sexual. Ahora, otras características que también nos pueden, otros indicadores que también nos pueden orientar, son cambios repentinos o bruscos en la conducta de los niños. Tal vez eran niños muy alegres y de repente son niños muy tímidos. Problemas escolares o rechazo en la escuela, esto es muy común especialmente cuando los niños no tenían estas actitudes antes o previas y empiezan a reprobar en las clases, empiezan a pelearse con otros compañeros, relaciones deficientes con los compañeros, llantos frecuentes, especialmente cuando tiene referencia a situaciones afectivas o eróticas. Por ejemplo, si al niño, por ejemplo, por alguna razón, el profesor lo llega a abrazar, por X razón que sea, y el niño empieza a llorar, o uno de sus compañeros, o cosas así por el estilo, que lo tomen de la mano y cosas así, que esto empieza a presentar un llanto, pero que no tiene ninguna relación. Ok, preguntan que hasta qué edad un niño deja de presentar las manifestaciones clínicas. Pues vamos a regresar un poquito. Realmente no hay una etapa o una edad en la que el niño vaya a dejar de presentar esto, porque si se fijan, muchas de estas, por ejemplo, cuando estamos hablando de la ropa interior manchada o la picazón, el dolor, pues realmente en los niños pequeños, hasta los 10 años, 12 años, no deben ocurrir estos. Las infecciones urinarias frecuentes pueden ocurrir en niñas, pero en el caso de que sea muy seguido, estos son indicios pues, muy característicos. Ahora, la enuresis, la encopresis, aquí sí hay una pauta para la edad del niño. Un niño aprende a ir al baño más o menos alrededor de los 3 años. Entonces, nosotros vamos a ver que va a haber una regresión conductual de los niños. Pues estos van a regresar a otra etapa en la que eran, por ejemplo, es muy común también cuando empiezan a tener pesadillas, cosas que ya no son comunes para esa edad. Pero en sí no hay un rango específico de edad para muchas veces, que el embarazo puede ser tanto infantil o adolescente, entonces puede ocurrir. Las infecciones también pueden llegar a ocurrir dentro de un rango de edad muy amplio. Se fijan, entonces no es muy común que los niños presenten este tipo de infecciones de transmisión sexual. Y aquí hasta existen subgrupos en los cuales podemos saber si es casi definitivo, si es de conocimiento moderado. Por ejemplo, un diagnóstico definitivo de una infección de transmisión sexual para un niño es que presente sífilis o gonorrea. Estas son dos características que hasta que no se muestre lo contrario es casi 100% seguro que fue por un abuso sexual. Ahora, por ejemplo, existe otro subgrupo que presentan una gran probabilidad, más no es tan específico como el anterior, por ejemplo, VIH, hepatitis, otras enfermedades que pueden haberse contagiado de otra manera. A ver, hay un comentario. Que pone, por ejemplo, una vez haciendo mi servicio en la prepa, estaba en una primaria y una niña como de 5 años empezó a bailarle a un compañerito y cerca había puesto un tubo y le pregunté que por qué lo hacía y me dijo que su mamá hacía eso trabajar. ¿Qué procede ahí? ¿Es abuso o se tiene que dejar pasar? Ok, en ese caso puede que no esté sufriendo un abuso, pero sí puede presentar un factor de riesgo. Significa que puede llegar a ser propensa a sufrir un abuso en potencia. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Son indicadores. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito de los factores de riesgo. Pero ahí no se va a dejar pasar, sino que aquí también tenemos, esto no solo involucra a los niños, es una participación de todos, involucra a los padres, a los maestros y a cualquier persona que tenga llegada al niño o que tenga un contacto como este. Entonces aquí hay que explicarles a los padres o a los maestros, en el dado caso, ciertas acciones o ciertas cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de estar teniendo un niño, porque este tipo de acciones son las que van a llegar a que el niño pueda llegar a sufrir un abuso.
Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito de esto, pero no se debe dejar pasar para nada. Todos estos son signos que nos van a decir a nosotros que debemos estar alerta siempre. Miedo a estar solo o a estar solos frente a los hombres o a un determinado miembro de la familia. Esto es porque puede que sea el abusador o el que lo está haciendo abusado. Entonces va a tener miedo, obviamente. Enfermedades psicosomáticas. Estas son enfermedades que van a presentar síntomas físicos de enfermedades psicológicas, por ejemplo, que tienen depresión, ansiedad, y empiezan a tener otras manifestaciones como dolores que no tienen explicación. Por ejemplo, aquí un compañero nos preguntaba el límite de enuresis es de 4 años y encopresis de 5 años. Me preguntan que cuánto tiempo tarda un niño en contar el hecho. Bueno, aquí varía de caso a caso. Porque, por ejemplo, en niños pequeños, los niños llegan a contarlo de manera accidental en caso de que no estén siendo amenazados. Pero, por ejemplo, si el agresor está dentro del hogar y es, por ejemplo, un familiar que está de manera transitoria, pues puede que el niño no cuente el hecho hasta que el familiar desaparezca por miedo a estar en contacto con él. O, por ejemplo, si es un familiar directo, por ejemplo, como un padre o un padrastro, pues puede que vaya a vivir con él durante mucho tiempo y que realmente el hecho nunca vaya a ser contado hasta que se llegue a una vida adulta. Entonces, o por ejemplo, un caso de una persona desconocida ajena, entonces puede que aquí el niño lo diga de una manera inmediata después de ser agredido, pero realmente no existe una pauta de tiempo específica, sino es valorar un poquito el caso en el que está ocurriendo y pues conseguir la mayor cantidad de información del niño en el momento que te cuente lo que está ocurriendo. También hay rechazo al padre o a la madre de manera repentina, miedos excesivos a tener a contacto con personas del sexo opuesto, pueden existir trastornos de alimentación como anorexia, bulimia, atracones de comida, obesidad, también puede darse drogadicción o alcoholismo. Entonces todo esto es un conjunto de cosas o indicadores que nos van a decir a nosotros la posibilidad de que un niño haya sufrido un abuso. Entonces, y estos son específicos en el caso de nosotros como estudiantes de medicina, que tenemos mayor conocimiento sobre el cuerpo humano y cómo este se desarrolla y cómo se desarrolla un niño en diferentes pautas de la vida o diferentes tipos de la edad. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un estudiante de medicina para evitar todo esto? Yo los englobé en 4 puntos específicos. El primero es concientizar sobre la educación sexual integral. El segundo es conocer o detectar los factores de riesgo, promover la prevención primaria y secundaria y educar a la población sobre posibles datos o signos de abuso. Estos 4 pasos nos van a marcar las posibilidades en las que nosotros podemos trabajar, porque es muy importante tener todo esto en cuenta, porque no debemos no debemos de tener un apego emocional excesivo a lo que está ocurriendo, porque pues se nos van a presentar situaciones muy complicadas. Ver un caso de abuso sexual o conocer un caso de abuso sexual o estar presente en un niño que se lo esté contando, pues te puede afectar mucho, porque obviamente a lo mejor no sabes qué hacer o es algo muy traumatizante y tú no puedes creer que le está ocurriendo. Pero tenemos que tener en cuenta qué podemos hacer y qué acciones debemos de tomar nosotros. Obviamente es importante tomar el caso y hacer lo más que podamos dentro de nuestro ámbito, de nuestro rubro, sin salirnos de esa línea, porque realmente nosotros tenemos hasta cierto punto en el que podemos ser útiles, por eso tenemos que saber qué hacer y cómo hacerlo y qué pasos tomar. Ahora, hablando de la educación sexual integral. Bueno, aquí esto es importante porque eso es algo que nos involucra mucho a nosotros, especialmente en la difusión como personal de salud y en entender esto. Primero hay que ponernos en el contexto de los niños y en qué tipo de población es a la que nos vamos a enfrentar o a la que vamos a llegar con esta problemática o lo vamos a abordar. Porque a los niños, por ejemplo, a los niños chiquitos de unos 3 años, hay que explicarles del desarrollo de su cuerpo, pero hasta existen pautas de que en niñez, en la adolescencia, de cómo hablar de educación sexual integral. Esto no significa que les vamos a emitir detalles o no les vamos a estar contando, pero les vamos a tratar de enseñar lo que ellos pueden comprender hasta cierto grado. Ya conforme van creciendo, pues van a empezar a entender un poquito más de otras temáticas, y es aquí cuando seleccionamos un grupo de edad y lo vamos enseñando un poco a poco. Ahora, cuando estamos hablando de niños muy pequeños, pues hay que hablar del conocimiento corporal. Es explicarle los órganos reproductivos, las características físicas externas, cambios en el cuerpo, cambios fisiológicos, cómo se va dando los cambios secundarios, la maduración sexual, la maduración corporal. Hay que llegar a ciertos términos, por ejemplo, la menstruación, la ovulación, la eyaculación, cosas que van a ocurrir porque los niños van a llegar a una etapa en la que se van a dar cuenta de que son diferentes a otro
pero el chiste es que ellos entiendan por qué son diferentes o cuáles son las diferencias. Más, hablar un poquito de identidad de género. Ok, la identidad de género, los niños van a tener cierta comprensión de esta. Entre los 3 a los 6 años aproximadamente, los niños van a empezar a comprender los estereotipos sociales en cuanto a un hombre y una mujer. Especialmente estos los van a aprender dentro del hogar. Entonces nosotros tenemos que tomar este conocimiento para empezar, porque aquí los niños son muy maleables. Entonces aquí hay que empezar a romper los estereotipos para evitar que se incurran o en otras secciones cuando siguen creciendo, que lleguen a discriminación entre ellos mismos. Ahora, muy importante hablar de la higiene. Esta es una manera muy sencilla de explicar a los niños las partes del cuerpo, cómo pueden ser tocados y cuál manera sí es una manera correcta en la que pueden ser tocados y una manera en la que no. Y es una manera muy efectiva porque aquí los niños comprenden su cuerpo, aprenden a cuidarse y aprenden quiénes pueden o quiénes no pueden. Y hablar un poco de afectividad y las muestras de cariño que son aceptables o no son socialmente aceptables. Especialmente aquí hacemos el énfasis en cuando una persona empieza a hacer caricias o tocamientos que son inadecuados para el niño. Entonces aquí es una manera en la que nosotros podemos educar al niño de una manera en la que puede prevenir el abuso, sin incurrir en explicarle cosas que a lo mejor para su edad no va a poder comprendernos de una manera como lo haría cualquier una persona adulta. Ahora, abordando otra vez la identidad de género y con romper los estereotipos de género, pues existen muchísimos de estos, inclusive dentro de los casos de abuso sexual. Por ejemplo, hay ciertos que existen, por ejemplo, a un niño se le da más credibilidad a un niño que a una niña porque es más traumático para el niño, pero pues esto no es cierto. O sea, es igual de traumático para ambos porque ambos están sufriendo una agresión. Por ejemplo, que los principales temores en relación es que una niña vaya a ser promiscua por haber sufrido un abuso sexual. Y volvemos a lo mismo, esto no es característico, no va a ocurrir, no se puede saber. Ahora, el abuso influye sobre la identidad sexual masculina. Entonces piensan que un niño que ha sufrido abuso sexual infantil va a terminar siendo homosexual. Y obviamente esto es un mito o un estereotipo muy característico que se conoce, pero sabemos que es mentira. Esto no tiene ningún tipo de relación específica con el hecho que haya sufrido un abuso. Entonces, como pueden ver, es importante tener un poquito de esta idea de la identidad de género y los estereotipos que se van a tener, pero para evitar que incurran en ciertas actitudes y lleguen a discriminación más adelante en la vida, o simplemente romper ese tipo de tabús. Ahora, para la detección de factores de riesgo, existen mínimo factores de riesgo y clasificaciones, pero la más sencilla siempre va a ser la del semáforo. El semáforo nos va a determinar si un niño puede o no ser incurrido o en qué nivel puede ser un abuso sexual infantil. Tenemos el verde, el amarillo y el rojo. Entonces, el verde es que tiene una estructura familiar óptima, no hay riesgos psicosociales o indicadores de abuso en el niño o en los padres. Eso significa que los padres no tienen características o ninguna presencia de que hayan sufrido un abuso sexual cuando ellos eran chicos y que los niños lo estén sufriendo. Además que tienen una familia óptima, los padres tienen una buena relación, tienen una buena comunicación entre familia, hay factores de protección. Y por ejemplo, en el semáforo amarillo tenemos la estructura familiar disfuncional, existen divorcios, existen adiciones de por medio por los padres, y aquí existen ciertos indicadores de abuso en los hijos, que son los indicadores que les había mencionado previamente. Y el rojo, que es el factor de riesgo más grande, es que son de una estructura familiar colapsada, que tienen situaciones marginales, esto es por ejemplo en el caso de migrantes, niños que viven en la calle, u otras razones, por ejemplo niños institucionalizados o que sufren de discapacidades mentales. Eso tienen altos indicadores en los hijos y en los padres de haber sufrido algún tipo de abuso sexual infantil. Pero en general, pues cualquier factor de riesgo va a ser una característica o una cualidad de una persona o una comunidad que se une a una elevada probabilidad que pueda dañar su salud. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta a la hora de obtener o realizar el análisis de los niños en qué sistema aquí se puede encontrar para saber si ya han sufrido un abuso o cuál es la probabilidad de que estos vayan a sufrir y qué tan rápido debemos intervenir y de qué manera vamos a intervenir. Ahora, hablando de prevención primaria y de prevención secundaria. Bueno, la prevención primaria se va a centrar principalmente en anticipar la aparición de casos de abuso sexual infantil en niños, niñas, adolescentes o en la población en general. Ahora, cuando hablamos de prevención primaria, pues es la promoción de la salud dirigida a aquella población que se considera vulnerable. Aquí estamos hablando de campañas de difusión y sensibilización para la visibilización del abuso sexual infantil.
Si estamos buscando incurrir en actividades o en campañas de difusión en las que podemos enseñar a la población sobre el abuso sexual infantil, cuáles son sus consecuencias, para prevenir que aparezcan casos, educar a poblaciones, escuelas, maestros, padres, sobre qué puede pasar y cómo puede ocurrir, y cómo pueden ellos prever factores de protección. Ahora, cuando estamos hablando de prevención secundaria, bueno, aquí estamos evitando la aparición de nuevos casos en poblaciones que ya presentan un alto riesgo. Aquí ahí tratamos de reducir los daños y atenuar los factores de riesgo, así como brindar nuevos factores de protección. Entonces aquí hay un esquema que hay que seguir. Primero hay que identificar una población en riesgo. Luego hay que valorar el riesgo o la necesidad de protección. Esto depende en el caso específico, por ejemplo, si el caso es estando en la escuela, en la casa, con qué frecuencia está ocurriendo, si es demasiado violento, si hay que acudir a las autoridades pertinentes de manera inmediata, si hay que buscar ayuda policíaca o hay necesidad de una atención médica. Hay que buscar acciones necesarias para atender necesidades. Esto es hablar si necesita atención hospitalaria, si necesita atención psicológica inmediata. Y la canalización. Esto es muy importante, porque como le mencionaba, nosotros tenemos un espectro en el que podemos trabajar, pero hay cosas que caen fuera de nuestras habilidades o de nuestros conocimientos. Entonces tenemos que conocer qué y de qué manera, o cómo podemos ayudar al niño y con qué instituciones o con qué tipo de especialistas los podemos estar llevando o que les brinden una mayor seguridad o una mejor ayuda que la que podemos hacer nosotros. Y por último, llevarlo a la denuncia o apoyar al niño para llevar la denuncia de la manera correcta. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos hacer prevención? Ser personas bien encerradas en ese tema, porque me ha tocado que pido permiso y me dicen que ese tema no, porque no saben cómo se lo van a tomar los papás. Ahí es donde volvemos a la salud sexual integral. Porque a lo mejor, obviamente tenemos que involucrar a los padres, a los maestros y a los niños. Como te mencionaba, a los niños, lo voy a regresar un poquito. Podemos utilizar estas temáticas para ellos darles el conocimiento y poder sembrarles esta temática de una manera que ellos lo pueden comprender. Nomás que aquí es importante tratar de buscar la ayuda por parte de la institución para que, por ejemplo, en la escuela, de alguna junta con padres, para tratar de involucrarles un poquito este tema. Ellos vamos a buscar hablarles de esta temática de una manera diferente, para que ellos entiendan cuál es la necesidad de que ellos conozcan sobre este tema. Entonces así nosotros, y también con la institución. Entonces tienes que trabajar un poquito esos diferentes grupos. A los niños pues vas a tratar de ponerles actividades o vas a tratar de hablarles de la temática de una manera que ellos sea un poco más sencilla de digerir. A los padres tienes que buscar la manera de digerirles. Aquí la manera más sencilla pues es por parte de la ayuda de la institución, porque pues obviamente ellos te pueden ayudar un poquito más a que ellos se abran a que esa temática. Obviamente tú tienes que explicar un poco qué es lo que vas a realizar y cómo lo vas a realizar, porque este es un miedo a los padres, de que no saben qué, se horrorizan de qué cosas les pueden hacer a sus hijos y cosas así por el estilo. Entonces casi siempre es bueno tener una junta previa con padres de familia con esto. Y te digo, la institución casi siempre te puede ayudar en esto. Siempre van a tener juntas de padres con hijos, padres con maestros, cosas por el estilo. Entonces tienes que tener un contacto estrecho con la institución para que ellos te puedan ayudar con los padres. Obviamente pues cada caso es diferente, pero ahorita más adelante les voy a explicar un poquito cómo se abordan estas temáticas con los padres y con los maestros, para que sea un poquito más sencillo de que sembrarle la semilla de que esta idea tienen que conocerle a ellos y por qué también los involucra a ellos y cómo puede pasarle a sus hijos. Y es la manera en la que vamos a romper los mitos que les he mencionado previamente. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en el caso de un abuso o al detectar un abuso? Bueno, son 4 pasos que parecen sencillos, pero es muy importante entenderlos. Vamos a escuchar, aceptar, proteger y canalizar. Esos 4 pasos son los principales que vamos a seguir nosotros para atender un caso de abuso. Ahora, ¿cómo vamos a funcionar eso? Primero vamos a valorar el riesgo, y es escuchando. Tenemos que escuchar cuidadosamente lo que el niño nos está diciendo, sin culpabilizarlo ni juzgarlo. Aquí es muy importante, y si es posible, es necesario que ustedes, a la hora que el niño les esté contando esto, lo puedan escribir de manera textual, como un testimonio. Obviamente si tienen la oportunidad. Y es dejar que el niño hable libremente, no lo interrumpan, ustedes dejen lo que él hable, se retrae y después vuelve a comentar. Hay que darle su espacio, hay que darle su tiempo para que nos esté contando lo que nos tenga que contar. Aquí hay 4 preguntas que nos van a ayudar a determinar ciertas situaciones. Si hay una urgencia médica, si existe un riesgo para la salud o la vida del niño,
si se requiere atención psicológica inmediata o si es necesario implementar medidas de protección. Esto lo tenemos que tomar en cuenta para ver cómo vamos a actuar y con la rapidez que vamos a actuar nosotros. Porque si estamos viendo que existe una urgencia médica, pues en ese momento es necesario tal vez llevar al niño a la institución de salud más cercana que existe en la escuela. O si existe un riesgo para la salud o para la vida, ok, tal vez hay un momento necesario que nosotros nos pongamos en contacto con las autoridades policíacas de seguridad para poder proteger al niño. Porque no sabemos, o sea, en caso de que el niño nos dé la información, si está ocurriendo en su casa o está ocurriendo en la escuela, nosotros tenemos que saber manejar estas situaciones para poder asegurarnos de que el niño se encuentre bien. Ahora, la asistencia psicológica inmediata, pues también es necesario conocer si es, por ejemplo, la escuela y cuentan con psicólogos o unas instituciones dentro de nuestras entidades o nuestras ciudades que nos puedan ayudar un poquito más con esto. Que siempre el DIF se encarga mucho de todas estas dinámicas, pero también es trabajo de ustedes conocer otras instituciones un poquito más especializadas en cada ciudad, porque cada ciudad tiene diferentes asociaciones civiles que se encargan de ayudar a los niños. Y si es necesario implementar medidas de protección, que es valorar todas estas características con los niños. Ahora, ¿cómo vamos a seguir paso a paso qué se puede hacer? Ok, ¿cómo saber si el niño requiere asistencia psicológica inmediata? Bueno, aquí nos vamos a basar en los indicadores que yo les había mencionado previamente. Aquí nosotros vamos a estar viendo si tiene algún tipo de conducta que muestre una regresión emocional o algún tipo de conducta, por ejemplo, de las que les había mencionado. Esto nos va a indicar que el niño ya está teniendo ciertos problemas psicológicos, por ejemplo, si tiene enfermedades, síntomas psicosomáticos o si presenta otro tipo de enfermedad o algún tipo de característica o padecimiento, por ejemplo, si el niño presenta ansiedad o depresión. Cosas así nos van a determinar si el niño requiere ayuda psicológica inmediata. Ahora, vamos a seguir 6 pasos sencillos para qué realizar. El primero es mantener la calma y evitar intimidar al niño, porque para él va a ser muy difícil estar comunicándonos esto. Entonces tenemos que ser tranquilos, darle un espacio de seguridad para que él pueda hablar libremente. Ahora, aquí al niño a la hora de hablar con nosotros no debemos estar haciendo preguntas, no es un interrogatorio. Las únicas preguntas que podemos realizar son preguntas abiertas, por ejemplo, para ver qué más nos puede decir el niño, pero no vamos a contar qué, cómo ni dónde, sino que te cuente más, por ejemplo, cuéntame un poco más o quieres contarme un poquito más de lo que pasó. Preguntas así que le permita al niño hablar libremente, pero más no lo estamos obligando a contarnos todo. También hay que tratar de evaluar qué fue lo que nos dijo el niño. O sea, si nos comentó que sufrió un abuso, ok, hay que hacer la manera o hay que evaluar qué es lo que nos está diciendo. O sea, si nos platicó que lo tocó su tío, o que a lo mejor aquí se ve la necesidad de repetir la pregunta nomás para asegurarnos de que nos acaba de decir lo que nos acaba de decir. El niño dijo que, por ejemplo, lo tocó su tío, ok, repetimos la pregunta y significa que sí. Esa es la única pregunta en la cual podemos abstenernos al tema de dejarle al niño que hable libremente. Aquí también es importante tener la mayor cantidad de información que podamos recabar. Obviamente, como lo menciono, no podemos hacer preguntas muy directas al niño, por el mismo miedo, por evitar que o porque puede que esto evite que el niño nos siga contando, o mil razones que puede existir. Pero dentro de lo que el niño nos cuente, hay que recabar muy bien qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó y si es posible quién hizo. O sea, esta información es la que nos importa, o es necesario que nosotros, por eso les digo, si pueden ustedes estar registrando todo lo que el niño nos está diciendo, es mejor. Todo esto para que ustedes puedan registrarlo o reportarlo a las autoridades, así como fue el comunicado. Aquí hay que agradecer la confianza al niño, hay que hacerle sentir que está seguro que se va a hacer algo y más importante, que le creen. Y explicarle que a lo mejor va a tener que comunicar esta información que les acaba de dar a ustedes a otra persona. O por ejemplo en la institución como el DIF, otra institución que se encargue de ese niño. ¿Por qué? Porque así como usted le está contando, a lo mejor para el niño va a ser muy difícil volver a comunicar toda esta información. Entonces hay que estar muy al pendiente de esto. Siempre la persona afectada hay que creerle completamente todo lo que esté diciendo. Ahora, reportar con autoridad pertinente. Aquí tenemos que ver si tenemos que involucrar al Ministerio Público, a la Policía, otras instituciones como les había mencionado, y pues la atención especializada y derivarlo a esta misma. Aquí después les mencionaba, si necesita atención médica urgente, si necesita atención psicológica o si necesita simplemente protección por parte de otra institución, por ejemplo, como la policía. Ahora, ya por último, vamos a hablar del rol de los padres y de los maestros. Bueno, aquí los adultos van a tener una tarea muy importante tanto en la contención y el apoyo. Aquí vamos a tener en cuenta que ellos deben de conocer la sexualidad infantil. No deben de propiciar el miedo a la sexualidad.
tienen que conocer el tema y saber cómo comunicarlo con los niños. Tienen que aprender a establecer factores de protección y tienen que contar con un apoyo o conocer ciertos apoyos institucionales. Ahora, hablando de los padres, ¿qué es esto? Bueno, aquí hemos de hablar de condiciones con ellos, de condiciones efectivas de protección a los niños, que hagan actividades que fomenten vínculos afectivos entre ellos, porque si en un hogar existen vínculos afectivos, existe mayor confianza, y en esta confianza es la de si el niño va a contar lo que ocurrió o no. Entonces esto es muy importante en los padres. También hay que explicarle lo que es la formación de la disciplina no violenta, o sea, que no repriman, que no castiguen a sus niños de manera con golpes o cosas por el estilo, porque eso también va a hacer que ellos se retraigan y no acudan a ellos como padres. Hay que explicarles el papel que tienen ellos en esta situación. Que un abuso sexual infantil es un problema que no solo afecta a los niños, es un contexto muy grande que afecta a padres, maestros y toda la esfera del niño. ¿Cuál es el papel que tienen ellos? ¿Cómo deben estar involucrados? Aquí es hablando de la confianza que deben tener con sus hijos para que les puedan contar lo ocurrido, el vínculo que tengan y fomentar una familia más afectiva. También hay que informarles sobre la sexualidad y las manifestaciones que van a tener en la niñez, explicarles cómo deben abordar ellos temas de salud sexual con los niños, con sus hijos, para que estos puedan sentirse seguros al recurrir a ellos para buscar información, porque en la casa va a ser el primer lugar donde ellos van a aprender todas estas conductas o van a adquirir conocimientos. Entonces es por eso que los padres tienen que estar muy involucrados. Por eso es importante a la hora de querer acercarse a las poblaciones, a tocar estas temáticas, explicarles todo el panorama completo de lo que estamos tratando de fomentar y crear. O sea, no solo estamos hablando de la prevención del abuso sexual infantil, también estamos explicándoles cómo pueden ellos unirse más a sus hijos, crear un ámbito de confianza, conocer un poco más de sexualidad o de salud sexual integral, para que ellos puedan hablar con sus hijos. Entonces, ese es el papel de los padres. Por eso te digo, si batallas mucho porque dicen, es que es un tema muy difícil de hablar en una escuela, o no me lo permiten los padres, es explicarles todas las esferas en las que se involucra esto, o sea, en qué papel tienen ellos y cómo los podemos involucrar. Ok, pregunta, ¿qué pasa si el que se le está dando la información es el abusador? Ok, aquí vamos a tener, a la perspicacia va a depender de nosotros. Porque bueno, si la persona a la que se le está dando la información es la persona que está abusando al niño, pues no va a buscar tener parte en nada de esto. O va a incurrir en actitudes o acciones que eviten que se dé este tipo de información en las escuelas, porque lo estarían poniendo a él en una situación de riesgo, en la cual sería una manera en la que lo podrían detectar a él. Entonces esto podría ser un factor de riesgo o un indicador, un indicio de que puede ser una persona. Ahora va a ser un poquito complicado que nosotros conozcamos si la persona, o si el padre es la persona, es el abusador, y le estamos dando información. Aquí va a depender del niño a la hora de contarnos lo que pasó. O sea, es muy difícil que nosotros vayamos, hablemos con los padres y digamos, él tiene una actitud muy sospechosa. Pero sí es posible detectar los factores de riesgo, como les había mencionado. Si son, por ejemplo, poblaciones y los padres sufren de abuso de sustancias, alcohol, drogas, si son de grupos étnicos minoritarios, si son padres, o sea, cosas así que nos pueden decir, ok, como le mencioné en el semáforo, puede que nos exponga un poquito si la persona en teoría es el abusador o tiene alguna relación con el abuso del niño, pero pues no vamos a poder conocer en la totalidad de que, ok, yo le estoy dando la información al abusador, ¿qué va a hacer? Que les digo, lo más probable es que caigan en actitudes o cosas que digan, ok, no quiero que este tema se dé con mis hijos, ¿por qué? Porque yo estoy abusando de él y obviamente me van a delatar. Ahora, cuando estamos hablando de los padres, de los maestros, perdón, aquí hay que tener otro enfoque diferente. A ellos hay que explicarles los factores de riesgo y los indicadores que les había mencionado, porque ellos van a tener mayor contacto con los niños la mayoría del tiempo. Ellos pueden empezar a tomar o a notar todos estos cambios en los niños. De hecho, es muy probable que ellos nos expliquen que los niños han tenido o han cambiado su actitud conforme el tiempo, porque nosotros obviamente si vamos a visitar a una población en riesgo, vamos a hacer una visita, 2 visitas, 3 visitas al mucho, y no vamos a poder estar notando todos estos cambios que pueden llegar a ser muy sutiles o van a ser paulativos con el tiempo. Entonces ellos, si nosotros los educamos de manera correcta sobre cuáles son los que puede pasar, cómo se va a presentar, ellos nos pueden informar a nosotros de manera más fácil cómo ha ido cambiando el niño. Ahora, también debemos fomentar la adquisición de habilidades para la detección. Que ellos conozcan
así, aquí es básicamente nosotros educar sobre el conocimiento médico que tenemos, sobre las etapas del desarrollo, porque tal vez ellos sí lo conocen, tal vez no lo conocen, entonces depende de nosotros esos conocimientos, por ejemplo, resis, encopresis, ese tipo de actitudes, cosas así que ellos no van a conocer porque no es 100% de su ámbito, pero sí los va a competir a ellos a la hora de detectar el abuso. Ahora también capacitar de cómo abordar el tema de abuso sexual con los niños, que es lo que les mencioné anteriormente, cómo pueden tocar estos temas ellos, también cómo pueden hablar de ellos con de la salud sexual integral, porque como ellos van a ser los formadores, ellos van a ser la primera línea de defensa para explicarles a los niños en caso de que en casa esté ocurriendo esto, o viceversa. Si está pasando en la escuela, los padres van a ser los encargados de educar a los niños sobre estas temáticas, entonces van a ser mutuos, esto se necesita uno para el otro para poder detectar un caso posible. Entonces, por eso tenemos que involucrar completamente a padres, a maestros, a la institución y a los niños, porque es algo que compete a todos, o sea, todos van a estar involucrados al final. Entonces es muy importante abordar todas estas temáticas antes de ir a presentar o a hablar con los niños sobre otros temas. ¿Para qué? Para que todos estén informados de cuál es el papel que van a tener y cómo deben actuar. Y pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por escucharme, por tomarse el tiempo, por estar aquí y por escucharme un rato. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento. Para Yo hacerlo tengo con una la pregunta. sí, dime. Bueno, es que ya había preguntado porque es algo como que siempre he tenido la duda de Ajá. que el hecho de que los papás o las mamás obliguen a los niños a darles besos en la boca, o sea, eso podría ser parte de normalizar ciertos abusos. Eh, Podría ser en parte sí. Aquí es nosotros, ok, ahí te va. Aquí hay que explicar la afectividad a los padres y a los hijos. Si te fijas, esas son conductas que los padres aprendieron de ellos, entonces es un ciclo que ellos están repitiendo en sus hijos y estos van a seguirlo repitiendo. Pero aquí lo que va a ocurrir es que el niño va a empezar a normalizar esas actitudes y puede que él piense que es algo normal. Y por ejemplo, ok, tal vez los papás hacen que los niños besen en la boca a sus tíos o a sus abuelitos, pero lo que puede ocurrir es que llega un desconocido y, por ejemplo, lo obligue que lo bese y el niño de esas mismas actitudes, como en su casa aprendió que era algo que era normal entre personas, a lo mejor él puede que no diga nada porque para él o en su casa le enseñaron que era algo normal. Entonces él nunca va a entender, o hasta más adelante en la vida va a entender que lo que le ocurrió no debía pasar. Entonces aquí es donde nosotros debemos enseñarles un poquito de la afectividad. Y aquí es donde te mencionaba, vas a involucrar a los padres para enseñarles estos, o sea, que estas actitudes, ellos van a enseñarles las actitudes que van a repetir los niños en casa. Por ejemplo, lo que mencionaba ahorita de que la niña que le bailaba a su compañero porque eso olvidó que su mamá se dedicaba a eso. Pues son cosas que los padres tienen que ser muy conscientes porque los niños van a repetir las acciones que ellos hacen. Y esto mismo va a hacer que ellos sean conscientes o no del posible riesgo en el que ellos se encuentran. Gracias. Sí. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Bueno, ya identificamos que hay un niño con abuso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a hacer una denuncia a la escuela, y a alguna institución, pero ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? Nosotros vamos a llegar hasta donde canalicemos al niño y nos aseguremos de que este va a estar protegido. O sea, esto se va a basar en, las tres opciones que les he mencionado: ayuda psicológica, ayuda médica o ayuda de protección. Entonces, por ejemplo, si en el momento en el que estamos es necesario que, por ejemplo, la agresión es un familiar directo o está ocurriendo en una institución, es necesario que nosotros nos pongamos en contacto con el Ministerio Público para asegurarnos de que el niño va a estar seguro cuando ocurra esto. Ahora, en el caso de la canalización, en el caso de que sea una urgencia médica, nosotros vamos a llevar al niño al hospital si es caso necesario de que este vaya de manera urgente, pero a la par vamos a estar asegurándonos de la protección. Entonces, llevo al niño al hospital, pero al mismo tiempo yo me estoy asegurando de que una institución de protección, por ejemplo el Ministerio Público o la policía, esté tomando el caso. Y si necesita ayuda psicológica también. Entonces, una vez que nosotros nos aseguremos de que el niño está siendo atendido, por ejemplo, por el DIF, por la policía, o sea que ya atendimos estas tres necesidades y ya está siendo atendido por algún médico, hasta ahí llega nuestro trabajo. Pero nosotros nos tenemos que asegurar que ocurran estas cosas, o sea, tenemos que asegurarnos de que, va a hacer la denuncia, va a ser atendido de manera psicológica y va a ser atendido por un especialista médico.
O sea, todas estas cosas. Nosotros no podemos dejar una cosa sí, otra cosa no. Por ejemplo, que el niño tiene que ir al hospital, pero lo llevo al hospital y ahí lo dejo. Ya no sigo tomando caso. Nosotros, hasta que otra persona que tenga mayor conocimiento o mayor experiencia en este ámbito, ya tome el caso por nosotros. Que ya aquí compete, por ejemplo, a los investigadores, al médico que lo va a estar tratando, o a servicios sociales en este caso. Casi siempre ellos van a ser los que van a tomar al niño y se van a centrar en ellos canalizarlo a las otras instituciones. Entonces casi siempre servicios sociales es lo que nosotros vamos a llevar al niño, pero pues siempre hay que evaluar esas tres cosas. Entonces hasta que nosotros nos aseguremos de esto, es hasta aquí donde vamos a dejar de hacer nosotros nuestra parte. Pues espérame tantito. Gracias. Un anuncio, chicos. Primero les acabo de mandar el pase de lista final a la capacitación dentro del chat. Si no hay este pase de lista, no cuenta como si han asistido a la RB. Tienen que hacer el antes y el después. Hay unas preguntas, solamente lo que antes de que pues algunas otras personas se salgan, les quiero promocionar un poco de lo que vamos a hacer dentro de Skoda. El hashtag que están viendo es Te Escucho, Te Creo, y se va a hacer una campaña mediática durante estas 2 semanas, camino al Día del Niño, con la finalidad de promover la educación en salud sexual en los niños y prevención del abuso sexual. Esto se va a hacer mediante este hashtag. Chicos, loras en especial, si tienen alguna actividad lo tendrán que usar, el Te Escucho, Te Creo. Y se les va a dar unas dinámicas unos días antes que esperemos que compartan por parte de redes sociales, tanto como Instagram como Facebook, en donde se van a usar algunos fondos, se van a dar algunas infografías, pero lo ideal es que se haga por esta dinámica de lo más importante es escuchar al niño y creerle. Eso es lo que ustedes deben de tener como base. También te iba a decir, Saúl, ¿se te saltaron algunas preguntas? Ajá. Aquí también. Que era una de cómo se puede identificar un abusador. Y hay padres acostumbrados a desnudarse, bañarse con los niños, ¿cómo podríamos considerar eso? Aquí yo me voy a atrever a contestarles un poco, chicos. Hay que diferenciar el erotismo a la normalización de los cuerpos. Si bien no es del todo incorrecto que el niño conozca un cuerpo humano desnudo, sí debemos de ver que para todo hay una edad y un tiempo. Se le debe de fomentar la educación del conocimiento de su propio cuerpo, pero no se debe de intervenir que esto sea en un sentido erótico, y ese es de los puntos principales. Así las demás, te dejo contestarla. Saúl. Okay. ¿Cómo podemos identificar a un abusador? Okay. Primero, existen ciertos perfiles que nos van a mencionar que el abusador es una persona que es retraída, pero no existe un perfil psicológico específico como tal. Entonces, como le mencionaba, un abusador en potencia va a ser una persona que va a tener los medios y la oportunidad para acercarse a un niño y poder tomar provecho de él. En este caso, ¿qué características nos pueden decir? Ok, ¿él es un abusador o él no es un abusador? En ciertos casos, que es una persona que ha sufrido previamente algún abuso, puede indicarnos, pero más bien son personas que tienen una actitud, son retraídos socialmente, son introvertidos, son personas que pueden tener los medios para acercarse a un niño. Entonces realmente aquí, más que conocer al abusador, es conocer si la persona cumple con los factores de riesgo para abusar de un niño. O sea, si puede o no estar en la situación en la que puede tomarse provecho de él. Por eso es muy importante que nosotros, al ir a una escuela, a una familia o aprender, checar el semáforo y determinar en qué situación se encuentra el niño y cuáles son las personas que lo rodean. Porque esto es lo que nos puede decir si va a sufrir un abuso o no. Porque nosotros va a ser un poquito complicado que conozcamos o veamos a una persona y digamos, ok, él es un abusador o ella es un abusador. O sea, va a ser un poquito difícil en ese sentido. Por eso es muy importante que conozcan los factores de riesgo y nosotros brindemos las herramientas para crear factores de protección. No sé si les mencionó un poquito Suda. También, déjame ver si te pregunta. Parece ser. Ok, alguien me dijo que había mucha interferencia cuando dije lo que era la definición de abuso sexual infantil. Sí, a se lo repito. Les voy a poner aquí
la definición que les puse al principio, que es la que engloba mayormente pues todo, que es cualquier forma de contacto en la naturaleza sexual por parte de un adolescente o adulto hacia un menor con el fin de estimular o gratificar la sexualidad de quien lo está llevando a cabo. Pero como les mencionaba al principio, existen otras definiciones que engloban otras características. Por ejemplo, el Comité de los Derechos de los Niños lo marca como la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial o cualquier transgresión de los límites íntimos y personales de un niño o una niña. Entonces, esto es la definición de que es un abuso sexual infantil. ¿Tiene alguna otra duda? Yo. Hola, ¿me escuchas? Okay. En la parte donde era como una gráfica y decía las personas que podrían ser abusadores, ¿cuál de casos era más probable? Creo que decía familiar y la otra como conocidos. Sí, el 50% de los casos se da por un familiar directo y el 38% de los casos ocurre por algún conocido de la familia. Este es cuando les digo, es un vecino, el compadre, un amigo de la familia mucho tiempo. Y el 12% suele ser por personas que quieren Bueno, se trabó. Ok, me pone, y en el caso... y en el caso de que no se nos permita actuar, nos hacemos a un lado. Depende, ok, aquí no es como que vamos a una escuela y si nos dicen, ¿sabes qué? Aquí no vas a venir a hablar de eso y vaya, aquí no te vamos a dejar. Ok, nosotros tenemos que ver la manera de llegar a esa población de una manera en la que se nos permita. Entonces, por ejemplo, si no nos están dejando dar una práctica de prevención, podemos darle la idea de que, ¿qué tal si nos dejan darle una, o sea, somos alumnos de medicina y queremos dar una plática sobre higiene en el niño? O buscar la manera de rodear el sistema o la razón por la cual no nos quieren dejar hablar, obviamente manteniéndonos de una manera respetuosa con la institución. No es como que vamos a cerrarnos y vamos a hacer y lo que yo quiera y lo que yo quiera, pero sí hay que ajustarnos un poquito a la situación. Entonces, como le mencionaba, hay maneras o hay temáticas que podemos abordar con los niños y que nos pueden ayudar a brindarles a ellos factores de protección. Entonces, si la institución no nos está brindando el apoyo para poder hablar con ellos, hay que ver la manera en la que la institución sí nos dé permiso o qué temáticas sí les complacen a ellos dejarnos hablar. Y ya nosotros estando ahí, incurrimos en, por ejemplo, en el tipo de información que les vamos a dar, abarcar un poquito de estos temas para involucrarlos a ellos también y que conozcan un poquito más sobre el abuso sexual o cómo protegerlo. Pero ahí depende un poquito También de... otra cosa, chicos, otra cosa, chicos, al momento de que si nosotros, la institución nos está causando un impedimento y detectamos algún caso de abuso sexual, tenemos todo el derecho de asistir a diferentes instituciones de servicio social o como lo que puede ser el DIF. En esas nosotros nada más revisamos de que detectamos esto, hay una clave, chicos, no deben de ligarse emocionalmente a la situación, ustedes solamente tienen la obligación al momento de detectarlo, ya sea en un hospital también, de activar con servicio social o con alguna institución. Ellos deben de dar el seguimiento. Como tal, no es que ustedes vayan a dar todo el proceso de la queja, pero sí si tienen alguna situación en donde la institución no los está dejando participar, incluso eso puede ser como cómplices en el caso de un abuso sexual. Entonces tengan mucho cuidado de ustedes, si lo detectaron, se pueden ir con una institución. Ok, aquí queda otra duda. ¿Cómo podríamos sacar información del niño si los padres o los tutores están presentes? Ok, aquí es un poquito complicado si los padres o los tutores están presentes porque puede darse la probabilidad o el caso de que ellos sean los abusadores. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de llevar al niño a un espacio seguro o, por ejemplo, si los padres están ahí presentes y no quieren que hablemos con el niño a solas, podemos tratar de buscar la ayuda de un docente o un maestro que esté con nosotros presentes con el niño, así para que los padres se sientan un poquito más seguros de dejar al niño solo. Por ejemplo, si el caso de que el padre es el abusador y por alguna razón no quiere dejar al niño solo porque sabe o cree la posibilidad de que este vaya a relatarte a ti lo sucedido, tenemos que buscar una manera diferente de abordar al niño dentro de un margen en el que no nos veamos, o sea, no afectemos nosotros a la institución que nos está dando el permiso.
Entonces aquí, si por ejemplo estamos en una plática y están los padres, hay que buscar una manera de hacer que el niño se separe un momento de los padres o buscar una actividad en la que, nosotros hacemos una actividad fuera con los niños y los padres y por alguna razón dejamos al niño a solas con nosotros y con el profesor. Entonces hay que buscar un poquito la manera o hay que idearnos, hay que usar un poquito nuestra imaginación para lograr separarlos un poco y darle la oportunidad al niño de hablar con nosotros. Entonces por eso es importante que se hacen actividades de este tipo, vayan en un grupo para que se puedan apoyar entre ustedes, para que den esta pauta para poder ustedes abrir una oportunidad o una ventana para que el niño hable con ustedes y que saquen a los niños a jugar, hacen una actividad fuera con los padres y hacen que el niño se quede con ustedes para algo con la maestra o alguna otra cosa y así ustedes pueden llegar a tener una oportunidad solas con el niño. O sea, no van a estar a solas completamente, pero va a estar otra persona que va a estar con ustedes y que el niño puede sentirse en confianza. Así lo podemos separar de los padres y viceversa lo podemos separar de los maestros, dejándolo con los padres. Ok, me ponen que cuáles son las preguntas que se deben de realizar al niño en caso de sospecha de un abuso. Por ejemplo, aquí vamos a preguntarle qué fue lo que ocurrió, qué pasó. Y el niño nos va a empezar a contar libremente, y le vamos a dejar que hable y que hable. Si el niño, por alguna razón, deja de contarnos o deja de decirnos, le podemos tratar de contar que si te puede contar un poco más o que si quiere hablar un poco más al respecto. Esas son las preguntas que sí podemos realizar. Otras preguntas que podemos realizar es, si nos empezó a contar algo y no estamos muy seguros de lo que nos dijo, pedirle que lo repita. Pero de ahí en más no podemos preguntarle quién fue o dónde pasó, cosas así. Nomás podemos utilizar las primeras preguntas que les dije. ¿Por qué? Para no sentir al niño que lo estamos interrogando y que no se sienta intimidado por nuestra presencia y por nuestras preguntas. Esas son las cosas que sí podemos saber nosotros. Ahora, los otros datos o indicios que les había mencionado, que les había mostrado anteriormente en la presentación, son cosas que nosotros tenemos que identificar a la hora de ver al niño, conocer el rango de edad en el que se encuentra el niño y también hablar con los profesores o los maestros de la institución para que nos puedan ayudar un poquito a entender si el niño ha incurrido en alguna de estas características. Ok, pregunta. Por ejemplo, a la hora de realizar una historia clínica, así como preguntar por vida sexual cuando se trata de un paciente pediátrico. Debido a que los padres ofendan, entonces, ¿cómo abordar eso para así descartar los abusos descartar abusos en los niños? Aquí lo que nosotros nos podemos apoyar un poquito en el personal de enfermería y tratar de darle la oportunidad porque nosotros no podemos quedarnos solos con el paciente pediátrico, por obvias razones, pero podemos estar apoyados de otro personal de salud que nos puede estar ayudando a la hora de estar haciendo la entrevista, para así separarlo un poquito de los padres a la hora de estar realizando estas preguntas. Obviamente con el permiso de los padres, de que vamos a hacer unas preguntas, va a venir mi compañera, una enfermera o un compañero médico, para que éste pueda quedarse con nosotros, pueda contestarnos esas preguntas y sentir la presión de los padres. Obviamente hay que tener cuidado y por eso es necesario que haya otra persona con nosotros en el consultorio, para que no se preste a malinterpretación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta que tenga, chavos? Bueno, yo tengo una. Dime. Al principio mencionaste que, bueno, con lo de los mitos, que los abusados no necesariamente se convierten en agresores, pero ¿hay algún factor de riesgo que sí los haga agresores? No sé, por ejemplo, que nunca se haya resuelto su caso o simplemente es un mito total. No, sí, ahí te va. En el caso de que, por ejemplo, un niño haya sufrido un abuso y nunca haya sido detectado y al niño nunca se le haya dado tratamiento, esto sí lo pone en una situación de riesgo en el que él vaya a repetir estos abusos. Entonces, si es una persona a la cual fue abusada, pero nunca se conoció, nunca se le dio atención y nunca se dio el debido trato o el debido tratamiento, sí puede llegar a incurrir en estas situaciones y poder ser un abusador en potencia. O sea, puede que sí lo vaya a repetir, que él fue abusado y nunca se supo su caso o nunca recibió atención médica necesaria. Sí es un posible factor de riesgo para que una persona se convierta. Más, no es específico, no significa que porque no haya recibido trato vaya a ser un abusador, pero sí es muy probable. También se puede representar de otra manera en la adultez, por ejemplo, puede caer depresión o otras características o otras enfermedades que nos determinen que sufrió un abuso, pero te digo, esos son factores que sí nos pueden indicar que sí va a poder o va a llegar a repetir esas actitudes o esas acciones que fueron incurridas en eso. Esos son de los indicadores que tenemos nosotros para saber si puede o no llegar a ser.
Pero, como les mencionó, cada caso es diferente y ningún caso, y pues cada caso es único, entonces hay que tener en cuenta todos estos factores, hay que ver todo el panorama, hay que ver toda la esfera de la persona para poder conocer y, por ejemplo, darnos orientación o determinar estas cosas. Por eso tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de esto, porque te digo, así como puede que ocurra, también puede que lo estigmaticemos y puede que perdamos a una persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedes repetir sobre el abuso sexual indirecto, por favor? Ok, sí. Cuando estamos hablando de abuso sexual indirecto, estamos hablando en acciones que tal vez no involucran contacto físico con el niño, pero sí lo estamos exponiendo a material sexual explícito. O por ejemplo, siendo un caso de exhibicionismo, de voyerismo, de utilizarlo él para hacer material de contenido sexual, material pornográfico, o enseñar al niño o utilizarlo a él, mostrárselo, o simplemente ponerlo a ver de que otras personas que tengan relaciones sexuales, cualquier tipo que le exponga al niño a algo que no está, o algún tipo de acto de índole sexual, que no involucre que él esté de manera física involucrado. Gracias. Muy bien, chavos. Si alguien tiene alguna otra duda, dígame. Si no, pues ya llegaríamos al final de la capacitación. De nuevo, les agradezco mucho por tomarse el tiempo y espero seguirlos viendo en otras capacitaciones. Espérame. Preguntan, ¿qué indica cuando un pequeño se quita la camisa frente a una pequeña insinuándole una relación sexual, aproximadamente los 6 años? Aquí hay un pequeño detalle, chicos. Aquí pueden ser por 2 factores. Uno puede ser porque existe una violencia dentro de la casa y él ve ese reflejo en sus papás, o que los padres tengan este patrón de conducta al momento de que tengan relaciones sexuales enfrente de él, que quizás haya una clase de abuso o violencia intrafamiliar. Y la otra, nosotros siempre debemos de sospechar que cualquier conducta sexual el niño no la va a crear por sí solo, es porque hubo una exposición previa. Entonces sí es un signo de alarma que el niño tenga estas conductas, ya sea por una violencia intrafamiliar o por como tal un abuso sexual per se. Ponen un ejemplo muy claro de abuso sexual infantil indirecto es cuando cachan a sus padres teniendo relaciones sexuales. Sí están siendo expuestos a una situación de índole sexual, pero por ejemplo, aquí involucra un poquito, o sea, aquí si los padres no están, o sea, de qué manera indirecta es que los padres sienten al niño y, o sea, que hagan que el niño los esté viendo mientras ellos tienen relaciones sexuales, pero que lo hacen de una manera en la que, o sea, lo están haciendo para que lo vea. No es lo mismo que, por ejemplo, un niño, o sea, sus padres están teniendo relaciones sexuales y por descuido de los padres, el niño entra y los vea. Esto es un poquito diferente, porque si te fijas es de una manera accidental. O sea, ellos no están incurriendo en hacer que el niño los observara de a fuerza, sino que pasó por accidente. Pero, por ejemplo, si un padre hace que sus niños se sienten y dan pornografía, les enseñan imágenes pornográficas, o lo hace que los vean a tener relaciones sexuales, esto sí es una manera de abuso sexual indirecto. Ok, me preguntan cuáles eran las etapas del abuso sexual infantil. Ok, eran 2 etapas, que son la etapa del sistema del equilibrio oculto y la etapa de crisis familiar. Y en esas 2 etapas íbamos a tener 5 fases: la de seducción, la del abuso, la de secreto, la de la divulgación y la de la retracción. La de la seducción era cuando el abusador crea un ambiente de confianza para el niño para poder aprovecharse de él. La del abuso es cuando se da la acción con el niño. La del secreto es cuando él se asegura de que el niño no vaya a revelar el secreto. La divulgación es cuando ya sale a la luz en la familia. Y la retracción es cuando el niño, después de contar todo, se le culpabiliza de las acciones y se invalidan las evidencias que existen sobre la agresión que sufrió. Ok, ¿cómo actúa la enuresis, la encopresis en el abuso sexual infantil? Bueno, aquí lo que ocurre es que los niños, cuando sufren un tipo de abuso sexual, tienen una regresión emocional, una regresión en su desarrollo psicomotor o psiconeurológico. Entonces los niños, por el evento traumático que sufrieron, tienen regresiones en la edad. Entonces, por ejemplo, si el niño ya había aprendido a ir al baño o ya no hacerse en la cama, ese tipo de evento
o este impacto psicológico que tuvo en él hizo que se regresara un poquito en el desarrollo que tenía y volviera a tener esas acciones de manera involuntaria. O sea, él ya lo había controlado, pero este mismo evento lo afectó de una manera en la que yo llevo otra vez estas acciones. O sea, fue afectado de una manera en la que sabemos que ahí tiene un daño psicológico de una gran magnitud. Me pone, y si un niño fue violentado o no tiene ninguna de estas conductas indicadores que nos muestra que fue un abuso y que nunca dijera nada acerca de la situación, podría tener repercusiones en el futuro. Sí, tendrá muy altas repercusiones en el futuro en su salud mental. Puede ser que el niño incurra, como mencionaba, puede ser o puede darse el caso de que el niño vaya a incurrir en repetir estas acciones, pero también va a afectarle en sus nexos emocionales con otras personas, cómo se va a llevar a tener relaciones afectivas con otras personas en el futuro, en su autoestima, y realmente va a tener una gran cantidad de problemas de manera corta, mediana y larga plazo. Entonces sí es muy complicado para las personas que fue un abuso y nunca sale a la luz. Chicos, ¿alguna otra duda? La chica que está preguntando otra vez de que es cuando, espérame. Sigue siendo mi pregunta de hace rato, sobre los padres que se desnudan, bañan delante de los niños, ¿cómo podemos diferenciar una conducta normal de exhibicionismo? Esa es la intencionalidad. Si obviamente no estamos diciendo que sea del todo correcto, como insistimos en el punto anterior, igual que tengan relaciones sexuales enfrente del niño, aunque sea por accidente, no es correcto. Pero ya cuando se da una iniciativa de que sea por placer de la persona, eso ya es cuando nosotros estamos hablando de abuso sexual, por esta intencionalidad. O incluso porque la mamá deje o el papá deje que esas conductas se hagan y en el niño y que la otra persona tenga placer, ya está siendo cómplice. Entonces puede ser por omisión o por acción. Insistimos, lo mejor es que cada uno que al niño se le enseñe que también tiene una privacidad, que sí, pero ya en sus respectivos momentos. Pues obviamente el papá o el mamá debe conservar la postura. ¿No me escuchan, chicos? Se te cortó un poquito hacia a mitad de lo que estás diciendo. De que los papás o los padres, la mamá y la papá, debe tener la postura lo más correcta con el niño. Entonces sí, no es del todo correcto lo que estamos diciendo de que se bañen juntos, que tengan esta interacción de relaciones sexuales. Eso es en resumen. ¿Hasta qué edad los papás se pueden bañar con el niño sin que genere un daño o una idea que es normal? Esta es una pregunta ya un poco más compleja porque depende del desarrollo del niño y de las conductas con las que se esté haciendo. Porque obviamente va a haber un seguimiento hasta que tenga, la respuesta más certera es que hasta que tenga la autonomía de hacerlo por él mismo. Si tú te sigues forzando a que el niño ya lo pueda hacer por él solo y tú quieres seguir ahí, eso ya no es del todo correcto. Es enseñarle las técnicas básicas de higiene y que se siga por él solo. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? Que preguntan, perdón por volver a reenviar la pregunta, pero ¿qué ocurre cuando un pequeño saca su miembro ante sus compañeros de clase? Ok, aquí hay que ver el contexto en el que, ¿por qué el niño está haciendo esta acción? Aquí ya hay que preguntar con él de por qué lo está haciendo. Porque a veces hay niños que son muy inocentes y están exponiendo su cuerpo, y a veces entre los niños pequeños existe la curiosidad de conocer un cuerpo diferente al de ellos. Por ejemplo, el caso de niños y niñas, a veces la curiosidad de saber cuáles son las diferencias que tienen entre ellos mismos. Pero esto ocurre en diferentes contextos. Entonces, si nosotros hablamos con el niño y nos está mencionando que lo hace para exponerse de una manera erótica o nos da algún índice de que tiene algún conocimiento
de que esto es de una manera más sexual. Entonces esto nos puede indicar que tal vez el niño está sufriendo un abuso y por eso está incurriendo en estas acciones. Más si el niño nomás lo sacó por otras razones que no involucran este tipo de acciones, ok, tal vez no está sufriendo un abuso sexual, pero igual hay que indagar en el niño para saber por qué está haciendo esto y explicarle un poquito al niño de que, ok, las diferencias entre el cuerpo humano, porque explicarle los órganos reproductivos, para que el niño esté un poquito más consciente de esas acciones. Ok, a ver. Me preguntan que si es correcto que dos niños de la misma edad, pero de diferentes sexos, se metan a bañar juntos. Ok, aquí es un poquito como lo que les explicaba Estela. No es necesario que cada niño tenga su intimidad y tenga su privacidad. Entonces, no debería haber una razón por la cual se metan a bañar juntos, a menos de que sea por facilidad de los padres en un contexto no malicioso para que los bañen juntos. O sea, por ejemplo, ok, si los niños chiquitos o por hacerles no tienen la misma edad, ok, para mí, o sea, los puedo estar vigilando al mismo tiempo a la hora de meterlos a bañar. Más esto no es una conducta que se debería estar propiciando o deberíamos fomentar. Es mejor que cada uno se dé por separado para que ya después ellos mismos, o sea, con el tiempo puedan ser independientes el uno del otro, se puedan y tengan un poquito más de intimidad entre sí mismos. Entonces no es, o sea, no es la mejor conducta que dos niños de diferentes sexos se meten a bañar. Y pues no hay un contexto en el que los padres se lo puedan poner. O sea, nosotros tenemos que evaluar si lo está haciendo de una manera, si lo están haciendo de una mala manera, si lo están haciendo para incurrir en un acto diferente, o simplemente pues es por facilidad de los padres, pero en general pues no es una manera o una actividad que nosotros debemos comentar como que es correcta. Chicos, estoy viendo que muchas de sus preguntas se basan en ¿qué pasa si el niño tiene esta conducta? ¿Qué pasa si el niño tiene otra? Para resumir un poco las respuestas en general, toda conducta que sea meramente sexual nos puede dar un indicador de riesgo. Hay niños, y de eso también nos referimos, que hay niños que incluso tienen a tendencias masturbatorias por ansiedad. Es a lo que nos referimos. Los niños son curiosos, los niños van a tocar su cuerpo, van a quizá en algún momento sacar sus genitales, enseñarlos, porque para ellos no existe esta malicia. El detalle, insistimos, y es lo que deben de tener muy presentes, es la intencionalidad con que lo hacen. Si un niño puede estar curioso del cuerpo de otro ser humano, ya sea un adolescente, de eso. Pero si el niño ya tiene conductas meramente sexuales, ya nos está dando una señal de alto riesgo. Los niños, insistimos, son curiosos, también hay ciertos libros donde ya nos hablan que tienen conductas masturbatorias no eróticas, entonces eso también lo puede crear un cierto espanto para algunos. Entonces, eso es de estudiarlo muy a profundidad, pero ustedes se deben de quedar con esta idea. Si el niño lo presenta meramente sexuales las conductas, nos debemos de llamar la atención. Y si ven que no, hay que mantenerlo vigilado para ver si es únicamente por la curiosidad propia del niño o ya es porque se está dando una índole sexual. Yo creo que con esto ya nos despedimos, Saúl. Muy bien, chavos, pues muchísimas gracias de nuevo y pues nos vemos en la situación. Que tengan muy buena noche.